49. Don Víctor Andrés García Belaúnde está con nosotros. Él ha venido desde Lima y siempre es importante conversar con él. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es una estupenda oportunidad para saludar a todos los amigos que nos escuchan y que nos ven. Sí, dígame, ¿cuándo ha llegado? Yo hoy, temprano. Muy bien. ¿Cuál es el motivo de su visita aquí Bueno, a Arequipa? siempre busco los motivos para visitar Arequipa, ¿no es cierto? Yo tengo en la Pacheta, en el cementerio de la Pacheta, a todos mis parientes ahí cuando no necesito armar un árbol genealógico, ahí los tengo en el suelo, todos enterrados, desde mis abuelos, tíos, abuelos, etcétera, ¿no? Usted nació en Lima, En pero Lima. su familia es... Total, por parte de padre y de madre, ¿no? Y es bueno tener raíces arequipeñas, ¿no? Uf, maravilloso. Me siento ciudadano del mundo. Sí, Con ¿no? ese pasaporte espiritual arequipeño recorro el mundo y me siento muy peruano y muy arequipeño. Claro, sí, hay grandes arequipeños, desgraciadamente hay buenos. Bueno, mi hay abuelo malos. Víctor Andrés Belaúnde, bueno, él sí nació en Arequipa, Claro. y vivió y se formó en Arequipa. Toda su formación intelectual es arequipeña, ¿no? Porque ya llegó mayor o maduro a Lima, ¿no? Claro, sí, lo reconocemos toda esa trayectoria. Dígame, ¿cómo está viendo esta campaña política? Yo le soy sincero, que jamás, bueno, ya hemos tenido como periodistas varios procesos electorales, pero nunca había visto tantos ataques en primeras planas de los periódicos. ¿A qué cree que se deba eso? A ver, yo he participado, desde que tengo uso de razón, en campañas políticas. Tenía 12 años, cuando participé, bueno, a esa edad, pues en lo que podía hacer, por supuesto, en la campaña del año 62, donde había un triple empate entre Odría, Belaúnde y De la Torre. En esa época se publicó un aviso inmenso de los crímenes de Lapra, por ejemplo, firmado por los odristas, otro aviso inmenso de que Belaúnde era comunista, firmado por el Lapra, y otro aviso inmenso de Lapra contra Odría por el golpe y los crímenes, etcétera. O sea, en esa época yo creo que era peor la situación que ahora. O sea, la gente se queja, Ya. es cierto, no ha desaparecido la crítica y el dardo venenoso, pero la verdad, si lo comparamos con otras campañas, el año 80 que yo llegué a Chiclayo, a un pueblo joven, Leonardo Ortiz, fui a enterrar a un correligionario de Acción Popular que había sido muerto con verduguillo por militantes apristas cuando colgaba propaganda de Belaúnde. Y fui a enterrarlo. José Rodolfo Alcántara Oñoque se llamaba. O sea, yo creo, de verdad, no es una campaña ideal, pero no es tan perversa y tan dramáticamente violenta como eran las campañas en el pasado. Ah, qué interesante ese análisis, no lo había visto desde ese punto de vista. Dígame, Acá lo máximo que se dicen es, madre mía, Mr. Kuczynski. Eso es lo máximo que se dice, pero por Dios que eso no ofende ni malogra nada, ¿no? y hablando de eso, ¿qué le pareció el debate? Bueno, lo vi a Ollantumala, lo que yo dije, y lo han sacado las caricaturas del Comercio y otra más. Yo dije que si Ollantumala hubiese tenido un ventilador detrás de él, se le volaban todos los papeles. Sí, escuchamos. Perdía los papeles. Perdía los papeles y no sabía qué decir ni qué contestar. Por suerte, el ventilador estaba apagado. Pero sí le apagaron la luz. Pero sí le apagaron la luz. A Kuczynski lo noté muy envejecido, es un hombre que va a cumplir 73 años, no sé cómo va a gobernar, cómo pretende gobernar un hombre tan mayor que va a acabar de gobernar a los 78 años de edad, va a ser el hombre más viejo del Perú, el gobernante más viejo del Perú. Lo vi cansado, fatigado, con mucha tos, mucha ronquera. Sí, no, le traicionó la tos. Estaba muy afectado por su salud. A Castañeda lo vi mal al principio y al final mejoró un poquito, pero en fin, tampoco daba mucho de sí. A Keiko estuvo relativamente bien. Lo que pasa es que me dio mucha pena que asumió totalmente el pasivo y el activo de su padre. Pero, Keiko 2, o sea, Fujimori 2. Pero eso fue una táctica, porque siempre ha tratado de desvincularse, de guardar distancias, pero sin embargo, ese día del debate, ese domingo, recién le escuché decir, en nuestro gobierno, mi papá... Claro, eso es lo que digo yo. Él ya, entonces es una continuidad.
Claro. Es la parte 2 del fujimorismo, o sea, vuelve Montesinos, vuelve el generalísimo Hermosa Ríos con los 22 millones de dólares que se tiró, vuelve Uruguay con los 12 millones que se tiró, vuelven todos los sinvergüenzas que están en las cárceles y que van a salir seguramente, vuelve el 5 de abril, vuelve la cantuta, los muertos de la cantuta, vuelve los autosecuestros de la cantuta, que se autosecuestraron y que solo se mataron, en los barrios altos con los niños y señoras y madres muertas, o sea, ¿realmente queremos volver a esa corrupción que fue la más grande también de la historia del Perú? El Perú, en los últimos 10 años, ha recuperado, robados del Estado peruano, 450 millones de dólares. Repito, robados por el gobierno de Montesinos y de Fujimori, por ellos dos y por sus secuaces, entre ellos la plata está ahí incluida de Montesinos, 450 millones han sido recuperados. Pero eso, ¿cuánto equivale de lo robado? El 8%. Se han robado más de 6.000 millones de dólares. O sea, ¿vamos a volver a ese país? No, yo la verdad que me resisto a volver a ese país. Evidentemente para usted la mejor opción es Toledo, pero aquí en Arequipa le guardan cierto rencor y eso se refleja también en las encuestas, aun cuando él ha venido y ha pedido perdón por los muertos del arequipazo, ¿no? No les perdona, el arequipeño es un poco rencoroso también, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo soy arequipeño. Pero también el arequipeño es muy nacionalista. Claro. Y no le gusta a un señor Kuczynski que nadie sabe cómo se escribe. Y ayer en Radio Capital en Lima, una señora llamó y decía, yo voy a votar por PPK. Ah, por Kuczynski. No, por PPK. Sí. No, pero sí es lo mismo. Ah, no, sí, yo voto por PPK. O sea, es un hombre extranjerizante, ha jurado lealtad a los Estados Unidos, ha jurado deslealtad al Perú. Es un hombre que ha hecho fortuna en base a lobbies, a vender empresas y asesorar cómo se venden. Él fue el autor del arequipazo, el autor intelectual, porque él quería vender y él vende todo. ¿Y tiene empresas en Estados Unidos, Pedro Pablo Bueno, Kuczynski? claro que sí, que en el Perú no las ha declarado. Dice que tiene como 9 empresas, ¿eh? No las ha declarado en el Perú, no las ha declarado. Y no ha declarado lo que gana, y miente, porque ha dicho que él las usa porque no puede tener cuenta corriente en Estados Unidos, porque él es un político y a los políticos les cierran las puertas en Estados Unidos. Eso es parcialmente cierto después del 11 de septiembre, de la voladura de las torres de Nueva York, pero ese es el 2003, 2004. No, estas empresas las tienen del año 90. Y además, finalmente, él es norteamericano. Para Estados Unidos, él es norteamericano. Sus cuentas son de un norteamericano. Eso no se toma en cuenta porque no saben allá que él es peruano también, o supuestamente que conserva cierta nacionalidad peruana o cierto pasaporte. O sea, Kuczynski no ha dicho la verdad. Él es un lobista, él no tiene patria, él tiene bolsillo. Estamos conversando con el congresista Víctor Andrés García Belaunde y bueno, la pregunta que me nace en estos momentos, usted habla por ejemplo el hecho de que tiene 73 años Kuczynski y Va a cumplir. Y desgraciadamente o felizmente para algunos, la mayoría de los seguidores, los que lo apoyan, los que votarían por él, es gente joven. ¿Por qué? Sí, es una cosa curiosa, por el éxito en la campaña. Kuczynski tiene 80 personas que manejan muy bien las redes sociales, expertos que cada uno gana $2.000, Sí. $2.000, y a través de un trabajo muy bien hecho, copiando lo que hizo Obama en su elección pasada, se han introducido las redes sociales Claro. que manejan básicamente los jóvenes, y los jóvenes más entran a las redes sociales que al periódico. Y eso dice un poco mal de los jóvenes porque pareciera que están un poco desinformados también. Bueno, es probable, si yo he sido joven y a los 20 años también estaba muy desinformado y Claro. votaba por el que, no sé, porque más me simpatizaba, Claro. sin saber quién era. ¿O será que somos acomplejados y queremos que venga a gobernarnos un gringuito? Porque evidentemente yo lo he entrevistado acá a Pedro Pablo Kuczynski, pues tiene facha de gringo, ¿no? Y los Total, y además piensa en inglés y va traduciendo, por eso es que se demora en contestar. Y le cuento otra, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, como usted dice, lo he visto bastante deteriorado de salud también, pero los La pregunta jóvenes... es quién va a gobernar. 59 ¿Quién minutos. nos va a gobernar? Porque yo respeto a la gente de edad, yo la respeto muchísimo,
pero yo he hecho campaña con Paniagua cuando tenía 68 años, y él murió a los 70, Paniagua. Aunque usted lo mató antes, ¿no? No, yo, es una broma cruel. A ver, yo anuncié erróneamente que había fallecido, pero lo cierto es que ese día falleció clínicamente. ¿Cómo? ¿Dónde? Siempre se Él habla. falleció, Siempre eso, bueno, a mí me llamaron, me llamó su hija, ya, Patricia, ya. La hija natural de Paniagua, a informarme. Me llamó un periodista de un Ya. canal de televisión y me llamó mi secretaria. Y lo anuncié por error. Es cierto, no quise anunciarlo, pero Meche Cabanillas, presidente del Congreso, me pidió que lo anuncie y yo lo anuncié por error. Pero lo cierto es que ese día había muerto clínicamente, Ya, por lo que pasa que la familia tomó la decisión de no desconectarlo, ya. por diversos motivos. claro. O sea, la gente cree que siempre puede haber un milagro después. Sí, es normal. El dolor era muy grande, pero ese día murió. Lo que pasa es que estuvo conectado a una máquina 20 días más, pero ya estaba muerto clínicamente. ¿Y qué le pasa a usted? Entonces, sí, todas esas noticias son las que yo recibo, pero no solamente me equivoqué yo, se equivocó un diario nacional que lo publicó en su página web antes que yo lo diga, y lo publicó Reuters antes que yo lo diga, que había muerto de infarto al corazón. Antes, 5 minutos o 10 antes que yo lo diga. O sea que fue una sumatoria de errores. Y yo me arrepiento mucho porque, no por el error mismo, sino que le causé un problema a la familia, y les he pedido siempre a ellos perdón por eso, porque les causé un temor. Mi padre también me pasó a mí lo mismo. Cuando mi padre, Domingo García Rada, tuvo un atentado terrorista el año 65, claro, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Juan Ramírez Lazo, el gran periodista, claro, ya desaparecido, anunció que lo habían matado, que había muerto. Y yo estaba camino al hospital. Es terrible, y yo casi eso, choco. claro. O sea, yo entiendo que es terrible, pero claro, esas cosas suelen pasar. Bueno, pero en todo caso, cuando yo vivía con Paniagua a Andahuaylas, hicimos un meeting en la de Andahuaylas y continuamos viaje a Bancay para otro meeting. La gente nos esperaba. Valendé me dijo, ya no doy más. Ya no doy más, estoy muy viejo. El Perú es para gente joven, para candidatos jóvenes. Ya no doy más. Anda tú solo. Entonces él se embarcó en Andahuaylas y yo seguí solo. Llegué a Bancay y yo hice el meeting solo. Pero claro, hubo gran decepción porque Paniagua no llegó. Yo lo reemplacé. Yo feliz en reemplazarlo. Pero a la gente de Bancay no le gustó. Entonces, lo que quiero decir con esto, con el respeto que se merecen las personas de tercera edad, muchísimo respeto y consideración, no todos tienen capacidad de poder gobernar un país tan complejo, tan difícil como el Perú, gobernarlo a una edad hasta los 78 años. ¿Qué pasará en 5 años? No se elige a una persona para que sea ministro de Estado 6 meses o 1 año, o para que gobierne 1 año o 2. No se elige al presidente de la Corte Suprema para que sea presidente 1 año. No, se elige un presidente de la República para que baje y sube cerros, baje y sube helicópteros, viaje por todo el Perú, gobierne, presida Consejo de Ministros, Consejo de la Defensa, etcétera, por 5 años. Entonces, ¿quién va a gobernar? Esa es la pregunta. Bueno, ¿Máximo San Román en este caso, ahorita o Marisol Pérez Tello? En este caso estarán felices los fujimoristas, ¿no? Porque entre los candidatos más jóvenes Y hemos pasado al otro lado. O sea, pasamos de un hombre súper maduro o sobre maduro a una mujer todavía poco madura. Keiko tiene la edad de García. Yo la conozco a Keiko, he trabajado con ella 5 años en la Comisión de Economía. La verdad que iba poco, es cierto, muy poco, pero cuando iba no decía nada antisonante, nada que no fuese exacto y cierto. Tiene buen criterio, es una mujer inteligente. Pero tiene 35 años, la edad de García. Alan García Pérez, demasiado joven. Declaró alguna vez que uno de sus grandes errores fue haber sido presidente tan joven. ¿No? Yo creo que darle la presidencia a una persona de 35 años también es un acto temerario, ¿no? Temerario. Ni muy joven, ni muy viejo. Hay edades para gobernar, ¿no? ¿Y qué pasaría si de pronto llega a la presidencia Ollanta Humala? Es cierto que de pronto él tiene un doble discurso, ¿no? Porque una cosa es revisar su plan de gobierno y otra cosa es lo que dice en plazas, en televisores, en televisión, en medios de comunicación, ¿no? Yo creo que Ollanta Humala tuvo el valor de levantarse contra Fujimori y eso yo lo reconozco. Sin embargo, creo que no está todavía preparado para gobernar. Creo que le falta mucha formación política, ¿no? ¿Él no está preparado para gobernar o el Perú todavía no está preparado para que lo gobierne él? Yo creo que él y su gente, ¿no? Me da la impresión.
el Perú es un país anciano históricamente, es un país que tiene 5.000 años, desde Caral, es un país, una nación vieja, joven su democracia, joven su gente, evidentemente, pero es un país lleno de historia y de valores además, y de costumbres ancestrales. Entonces, el país es un país finalmente maduro que puede dudar ante un destino, pero siempre encuentra el camino final. Entonces, yo creo que el país requiere una persona de mayor preparación y madurez. Yo creo que a Ollanta le falta mucho y tan es así de que tiene que leerlo todo y las cosas que lee o que dice no tienen nada que ver con su programa de gobierno. Eso sí me preocupa, que hay una total contradicción entre su programa de gobierno y lo que él dice. Yo no dudo de su buena intención, yo lo conozco y no dudo de su buena intención, pero hay una contradicción en lo que dice que va a hacer y en lo que ha escrito que va a hacer. Lo que pasa es que uno de los graves problemas que siempre ha tenido el Perú y este gobierno más es la corrupción. Y él como que se torna en el adalid de que yo voy a luchar para que no haya corruptos y la delincuencia. Bueno, perdón, qué buena pregunta. Yo creo que Keiko tiene un certificado de corrupción. Viene de un gobierno corrupto. Es hija de la corrupción, Keiko. Hija también del autoritarismo. Certificadamente autoritario, dictatorial y corrupción. Es el movimiento de Keiko y ella es hija de esta amalgama de desastres y de plagas nacionales. Ollanta no es corrupto, no se le conoce actos de corrupción, pero tampoco ha gobernado. Y no se le conoce actos dictatoriales. Se dice que quiere ser un dictador, se dice que podría ser un nuevo Chávez, pero claro, tampoco nadie se lo puede demostrar porque no ha sido presidente. Entonces estamos ante una mercadería certificada y conocida y a una mercadería por conocer. En el caso de Toledo ya es conocido que es democrático, que tiene inquietud social, que practica la justicia social y que va a gobernar con cambios responsables sin saltos al vacío. O sea, ahí hay una diferencia. Don Víctor Andrés García Belaúnde, pero también no es cierto que, como muchas veces ha dicho el señor PPK, que quien gobernaba, quien le arregló la casa porque encontró hecho un desastre económicamente, ese gobierno fue él, y que no gobernaba Toledo. Mire, han habido 5, yo no era gobierno en ese momento, así que yo no tengo detalles del asunto, pero yo he sido secretario del Consejo de Ministros con el presidente Belaúnde durante 5 años, y yo lo que puedo decir es que los ministros cambian y pasan, son fusibles y son unos secretarios mejorados, unos secretarios con algunas funciones adicionales. Esos son los ministros de Estado. Pero ¿de cuándo aquí un ministro maneja un gobierno? No, pues el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. El primer ministro es el primero entre iguales, es el vocero del gabinete, pero no maneja el gobierno. O sea, no creo que Kuczynski haya manejado el gobierno y además estuvo poco tiempo. Entró y salió. No creo que él pueda atribuirse esas facultades. Me parece extraño. Me parece un acto de vanidad. Fíjese usted, es muy vanidoso Kuczynski, y lo dice Vargas Llosa. Vargas Llosa es lo más grande que tiene Arequipa en este momento. Es una personalidad extraordinariamente grande y ha hecho popular Arequipa en el mundo entero a través de lo que él dice, lo que él hace y de haber nacido en esta tierra bendita de Arequipa. Vargas Llosa, en El pez en el agua, en su obra Pez en el agua, dice que Kuczynski es un hombre vanidoso. Y dice que es lobista, dice que lo llevó a Brasil y se dedicó a repartir tarjetas a todos los empresarios brasileños que conoció con él en una entrevista con Collor de Mello, presidente del Brasil. Lo dice Vargas Llosa, es muy vanidoso. Entonces, ¿yo por qué le voy a creer a Kuczynski si Vargas Llosa dice que es vanidoso? Que él gobernó, que hizo todo. No, pues no me parece que sea justo, ni exacto. Es cierto, esa obra, El pez en el agua, muy buena. Habla justamente, es una obra autobiográfica, ¿no? Y que cuenta toda la campaña, o sea, es autobiográfica, parte de ella,
y la otra parte cuenta toda su campaña del año 90. Claro, Y cuando es estuvo Alfredo. deliciosa. Sí, sí, sí. Porque cuenta pues todas las intrigas, a quienes manejó, quienes lo traicionaron, quienes lo ayudaron. Es muy bonita la obra. Ahí cuenta cuando su esposa Patricia, creo que es, que le dijo, no te metas en política, no solamente voy a dar voy a hablar frente a unas personas en la Plaza San Martín, por la banca, todo, y se metió en política y le fue difícil salir. Así es, y cuenta cómo Alan García lo tenía chuponeado, lo tenía investigado. Él decide renunciar y ya García lo sabía, a la media hora, a las 15 minutos. Él, en su casa, él había decidido renunciar a la segunda vuelta frente a sus dos vicepresidentes, que eran Eduardo Redo Villacorta, gran señor, señor de señores, y Ernesto Alaiza Grundi del PPC, otro gran señor de señores. Bueno, para ir terminando, don Víctor Andrés, usted tiene ya muchos años en política. ¿Cuál cree que ha sido el gobierno más corrupto que hemos tenido? El de Fujimori, largamente. Porque además el de Fujimori era una corrupción sistematizada. Venía de arriba, con Montesinos y con Fujimori. Y tan así de que manejaban 15 millones de dólares en efectivo, cash, en Palacio de Gobierno. ¿Y nunca lo llamó el señor Vladimiro para conversar con usted? ¿Alguna vez habló con él? Sí. A ver, bueno, primero él me conocía muy bien porque yo había hecho algunos destapes el año 87 cuando era diputado y un día lo conocí el año 87, antes de que Fujimori llegue al poder, en una cafetería. Él estaba con Zimmermann Zavala. Claro, Augusto Zimmermann Zavala. Así es, y me lo presentaron. Esa fue la única vez que lo conocí y lo vi. Nunca más lo volví a ver. ¿Y cuál es la reacción que tuvo usted? Pero sé que me persiguió, sé que me grabó, porque luego aparecieron unos videos míos, no con Vladimiro, sino videos míos en un proceso judicial que yo fui testigo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y él tenía ese video, que apareció en la relación de Vladimiro como si fuese un video pues de plata, que nada. Cuando se exhibió, se me veía a mí barbón, patilludo, declarando ante un juzgado de Estados Unidos con traductor, por un juicio a un señor que era peruano norteamericano. ¿Y de los políticos más limpios, más honestos que usted ha conocido? Bueno, Belaúnde, por supuesto, Bustamante y Rivero. Yo creo que los presidentes en el Perú, en general, de los alrededor de 100 que ha tenido, yo diría que la mayor parte han sido honestos, ellos personalmente, no necesariamente sus gobiernos, pero ellos sí. Muchos, yo estoy seguro que sí. No puedo decir lo mismo de Echenique, por ejemplo, que fue... Pero el resto sí. Piérola honesto, Piérola muy honesto, Castilla muy honesto, Pardo muy honesto, Manuel Pardo, en fin, ha habido grandes... Bueno, y Pedro Discanseco, arequipeño, 3 veces presidente del Perú como segundo vicepresidente de la República, cuya casa está ahí sobre el río Chile, en Tiabaya, abandonada. Hoy día es corral de chanchos y de vacas. En fin, ha habido, y Belaúnde honestísimo y Bustamante honestísimo. Yo creo que Odría lo era a su manera, le gustaba que le regalen casas, los constructores, pero las recibía por escritura pública y por colecta pública. Pero en el caso de García es el primer presidente del Perú que fue acusado por enriquecimiento ilícito, el primero, acusado. No digo que fue sentenciado, sino acusado, el primero. Pero lo que pasó en el APRA en el primer gobierno fue cosa de pirañitas, porque había muy poca plata. Claro. Con esto del boom minero, todo hubo más dinero, ¿no? Así es, pero en el caso de Fujimori, García también, yo no creo que García haya sido corrupto en su segundo gobierno, no lo creo, pero sí ha habido apristas en este gobierno que han asaltado el poder, Cofopri, Sedapal, la Belminsa. Ahí sí ha habido pirañitas o pirañazas apristas que han mermado el mermado de la caja pública. Pero la corrupción sistemática y con mucho dinero ha sido Fujimori. Y no lo digo yo solo, lo dice Transparencia Internacional, que dice que ese ha sido uno de los gobiernos más corruptos de la historia del mundo, no solamente de América Latina, sino del mundo. ¿Qué le parece? ¿A qué diputados, senadores recuerda? Ahora vemos a muchos, bueno, no es que uno quiera hablar mal de ellos, pero hay muchos artistas que quieren llegar a ser congresistas y de pronto nos viene a la mente Bobby Ramírez del Villar. Roberto Ramírez Villar es un hombre muy valioso, murió
relativamente, bueno, no joven, pero relativamente pronto, no llegó creo a los 70 años, era un hombre muy agradable, muy inteligente, creo que fue director de este diario, Claro, el pueblo, sí. del pueblo, Arequipa ha producido grandes legisladores en el pasado. ¿Qué pasa que ahora no los puede producir? ¿Qué pasa con Arequipa que ahora no los puede producir? No Ha sabe- producido grandes legisladores, Mario Polar Ugarteche, Mario Polar. Roberto Ramírez del Villar, Héctor Conejo Chávez, por Dios, grandes juristas y Chirino Soto legisladores. también, ¿no? Y Enrique Chirino Soto, también hombre con una pluma extraordinaria, que sabía de historia tanto como de derecho. ¿Dónde están el resto? ¿Dónde está el resto? Desgraciadamente ahora Últimamente hemos tenido... que hemos elegido pues a la Robaluz, Sí, pues. hemos elegido a Álvaro Gutiérrez, no pues, a una excepción, Eguren, a una Juan excepción, Carlos Seguro. a una excepción. Muy Él bien. creo que ha sido un buen parlamentario. ¿Por qué le dicen Vitocho? A ver, Por Víctor, supongo. sí, así es, porque soy Víctor Andrés. Mis hermanos de chiquito no me podían decir Víctor Andrés, era un nombre muy complicado para 11, ellos. 15 Entonces me decían minutos. Vito, Vitocho y quedó Vitocho. Es casado. Tengo casado hace muchísimos años, tantos que ya no recuerdo. Tengo 4 hijos y 8 nietos. Me casé a los 20 años de edad, así que mis hijos son muy grandes. ¿Y de los 4 hijos alguno en política? Ninguno. ¿Ninguno? No les gusta la ¿Mejor política. o peor? Yo no puedo introducirlos a la política ni de ninguna manera, ni introducirlos ni obligarlos a ella. Pero yo entiendo, fíjese usted, le voy a contar una anécdota. Mi hija, la última de mis hijas, que ya es una señora, se ha casado y tiene una hija, nació en Lima cuando yo estaba en Arequipa, cerrando el meeting con Belaunde en mayo del año 80. No sé si fue 11 de mayo, creo, o 10 o 11 de mayo. Aquí yo acompañaba a Belaunde a un meeting y estaba con él porque era su secretario, y mi mujer daba a luz a mi hija en Lima. Es algo que yo no me perdono hasta el día de hoy. Lo que pasa es que de pronto los hijos saben que esto de la política es ausentarse en la casa, Así ¿no? es. Entonces, mis hijos me han visto seguramente muy lejano del hogar, muy lejano de ellos, y por eso es que ellos aborrecen la política. ¿Valió la pena, no? ¿Vale la pena? Es muy difícil saberlo. Yo me siento feliz de ayudar y de colaborar. Tengo vocación de servicio que la he visto en mi casa, con mis padres, con mis abuelos, en fin, con los Discansecos, con los Belaunde, con toda la gente arequipeña que siempre ha tenido en el arequipeño mucha vocación de servicio y de trabajar por su país. Eso para mí es una gran satisfacción. Pero por otro lado, yo adoro a mi familia, adoro a mi mujer, adoro a mis hijos. Bueno, trato de hacer las dos cosas lo mejor que puedo. Cuando a Víctor Andrés García Belaúnde le van las cosas mal, no le sale nada, ¿qué añora? ¿Qué quisiera estar haciendo? ¿En qué lugar quisiera estar en esos momentos? ¿Qué Bueno, música escuchar? por ejemplo, en Arequipa, en el Colca, Ah. o en Mollendo o en Mejía, que son lugares para descansar, reflexionar, meditar, contemplar 11, y 17 elevar una minutos. oración al Altísimo, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Les deseamos suerte. Las elecciones son el 10 de abril. ¿Quién cree que estará festejando el 10 de abril como presidente de la República? Yo creo que Toledo y Humala, lo vengo diciendo hace 2 años, van a pasar a la segunda vuelta. La gente dice, Humala ya fue. No es No, así. no es eso. Humala no fue. Como ha habido riqueza, pero mala distribución, pues siempre habrá gente que quiere un cambio radical. Eso es natural y normal. Con 34% de pobreza, tiene que haber un Humala, y si no lo hay que inventarlo. Es normal que así sea. En el caso de Toledo, creo que tiene experiencia, lo ha hecho bien, sabe cómo hacer las cosas, es un hombre que condujo bien al país en momentos complicados. En esa época había muchísimo menos plata que ahora con mayor dinero lo hará mejor y repartirá mejor, y tiene una inquietud social y de justicia social que lo va a ayudar a gobernar sin intereses de grandes poderes económicos ni mediáticos. Así que yo creo que los dos van a pasar la vuelta y finalmente el Perú escogerá al mejor, que creo que siempre seguirá siendo Alejandro Toledo. Dígame, ¿usted tiene amistad con Alejandro Toledo? Sí, pero tengo amistad con muchos políticos. Ya. Sí, yo aprecio mucho a Toledo. ¿Alguna vez lo ha visitado a su casa, sí? Sí. ¿Y qué le ha invitado Toledo cuando usted ha ido? ¿Un vaso de agua? ¿Un vaso de whisky? Inca Kola. Le voy a hacer una confesión. A ver. Parece que es el día de las confesiones. Yo a Toledo lo he frecuentado, no mucho, por supuesto, no soy de su círculo íntimo de amigos, pero sí lo frecuento con cierta regularidad. Nunca lo he visto tomar.
Nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca lo he visto tomar. Lo he visto con agua, a veces con vino en la comida, pero vino pues Claro, y es además es agua bueno para el corazón. así. Pero nunca lo he visto tomar y nunca lo he visto borracho, por supuesto. Sin embargo, me extrañó mucho, fíjese usted cómo es la vida, que PPK salga con Magali, no sé si usted vio a Sí, PPK con sí, Magali, sí, estaba sí. borracho. Bueno, Estaba borracho. ¿sí? Tan es así de que decía tonterías, exageraba las muecas, exageraba las palabras, pero además cuando hizo los huevos revueltos, la mitad de los huevos revueltos los colocó en el plato y la mitad en la mesa. Parece que siempre ha tenido problemas con los huevos, ¿no? Así es. Aparte de todas las huevadas que dijo. Aparte de todas las huevadas que dijo. Pero una persona que está sobria no puede colocar los huevos la mitad en un plato y la otra mitad fuera del plato, pues, o sea, eso es borracho. Sin embargo, nadie dijo nada al día siguiente. Y cuando le preguntaron, dijo, no, tuve muchas pastillas y estaba medicado. Pero nadie dijo nada. Si esa presentación penosa ante Magali de PPK la hace Toledo o la hace mala, lo lapidan, pues. lo lapidan. Claro. Lo lapidan. Es que, O sea, al gringo, todo. Al 11, gringo, 20 todo tipo de minutos. tolerancias. Al cholo, o al militar, o al candidato izquierdista, o radical, a esos no se les permite nada. No se les acepta nada. Me parece que es una mezcla de exclusión también. muy bien, don Víctor Andrés García Belaúnde, ha sido muy grato haber charlado con usted. Espero que Elena Rabín después le invite a almorzar ahora, ¿no? Vamos a ver, bueno, no sé, ojalá. Algo arequipeño, Ojalá, algo arequipeño. algo arequipeño, ojalá que haya traído un dinero, porque yo como mucho, ¿ah? Como mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Y vamos a ver qué pasa el 10 de abril. Gracias. Muy amable. Don Víctor Andrés García Belaúnde estuvo dialogando con nosotros aquí en Red Informativa en el programa Conversando. Vamos a la pausa y regresamos. Radio El Pueblo. TVT Canal 39 es parte de tu vida.